Mi propia cuñada me acusó de infiel para robar a mi esposo, y él le creyó sin cuestionar nada. Mi nombre es Mariana, y lo que voy a contarles es algo que nunca imaginé vivir. Creí que tenía un matrimonio sólido, basado en la confianza y el amor, pero todo se tambaleó por la persona que menos esperaba, Sofía, mi cuñada. Ella no solo destruyó mi matrimonio, sino que también logró hacerme dudar de mi propia cordura. Mi esposo, Daniel, y yo llevábamos 5 años casados. Nuestra relación había tenido altos y bajos, como cualquier otra, pero siempre creí que podíamos superar cualquier obstáculo juntos. Daniel era un hombre trabajador, atento y siempre dispuesto a escuchar. Me enamoré de él por su capacidad de hacerme sentir segura y valorada. Compartíamos sueños y metas, y creía que nada ni nadie podría interponerse entre nosotros. Sin embargo, la presencia constante de Sofía empezó a sembrar dudas en mi mente. Sofía, su hermana menor, siempre había sido una presencia constante en nuestras vidas. Era carismática, extrovertida y muy cercana a Daniel. Al principio, me parecía encantador que los hermanos tuvieran una relación tan unida, pero con el tiempo empecé a notar ciertas actitudes que me incomodaban. Por ejemplo, tenía la costumbre de interrumpir nuestros planes sin previo aviso. No era raro que se presentara en nuestra casa con alguna excusa trivial, como se me olvidó mi cargador o me siento sola, podría quedarme un rato. Aunque intentaba ser comprensiva, la frecuencia de estas visitas comenzó a ser abrumadora. Hubo ocasiones en las que planeábamos cenas románticas o escapadas de fin de semana, y de alguna manera Sofía siempre encontraba una razón para unirse a nosotros. A veces traía anécdotas de su vida personal que capturaban toda la atención de Daniel, dejándome a mí en un segundo plano. No podía evitar sentir que estaba invadiendo nuestro espacio, pero también me esforzaba por no causar tensión entre ellos. Una de las situaciones más desconcertantes ocurrió durante una reunión familiar. Sofía se sentó deliberadamente entre Daniel y yo, ignorando las sillas libres a su alrededor. Mientras hablábamos, colocó su mano en el brazo de Daniel de manera cómplice y juguetona, algo que me pareció inapropiado. Cuando mencioné mi incomodidad a Daniel más tarde, él simplemente sonrió y dijo, «Es así de cariñosa, siempre lo ha sido». Con el tiempo, estas pequeñas molestias se convirtieron en un patrón difícil de ignorar. Sofía tenía la costumbre de presentarse en nuestra casa sin avisar. Siempre encontraba alguna excusa para quedarse más tiempo del necesario. «Mi apartamento está en remodelación, me siento sola, podría quedarme un par de días, o necesito ayuda con mis cosas, puedes venir conmigo, Daniel». Al principio, intenté ser comprensiva, pero las líneas comenzaron a desdibujarse. Había noches en las que yo quería tiempo a solas con mi esposo, pero ella estaba allí, ocupando el centro de atención. Lo que más me dolía era que Daniel parecía no notar el problema. Para él, Sofía simplemente era una hermana necesitada de apoyo. Pero para mí, se estaba convirtiendo en una presencia intrusiva y desgastante. Aunque intenté hablar con él sobre cómo me sentía, siempre encontraba una manera de justificar sus acciones. «Es mi hermana, Mariana. No tiene a nadie más», solía decir, como si eso fuera suficiente para ignorar mis preocupaciones. Lo que no sabía en ese momento era que las intenciones de Sofía iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Aquellas pequeñas intrusiones eran solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que estaba a punto de poner a prueba los límites de nuestra relación y mi propia fortaleza. Un día, todo cambió. Daniel llegó a casa con una expresión grave. Apenas me miró a los ojos y, sin preámbulos, dijo, «Tenemos que hablar, Mariana». Me enteré de algo muy grave. Mi corazón dio un vuelco. Su tono de voz y su expresión eran diferentes a todo lo que había visto antes. Me senté junto a él y esperé a que continuara. Su rostro reflejaba una mezcla de tensión y decepción, y eso fue suficiente para hacerme sentir un nudo en el estómago. Sofía me dijo algo que no puedo ignorar. Me dijo que te vio con otro hombre. Que estás siendo infiel. Mis ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí como si me hubieran arrojado agua fría. Durante unos segundos que parecieron eternos, no supe qué decir. Intenta comprender cómo era posible que algo así estuviera sucediendo. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede Sofía decir algo así? Eso es una mentira. Ella me dijo que te vio salir de un restaurante con un hombre. Que se abrazaron y luego se subieron juntos a un auto. ¿Es cierto? Intenté recordar el último mes de mi vida. La rutina, las salidas, las reuniones. Nada encajaba con la historia de Sofía.
Nunca había estado en un restaurante con un hombre que no fuera Daniel, y mucho menos había hecho algo que pudiera ser malinterpretado de esa manera. Daniel, no sé qué cree haber visto Sofía, pero te aseguro que no es cierto. ¿Por qué me acusaría de algo así? Él me miró con una mezcla de confusión y dolor. Podía ver que quería creerme, pero la duda ya había sido sembrada. Era como si estuviera librando una batalla interna entre su confianza en mí y la lealtad hacia su hermana. ¿Por qué mentiría ella? Es mi hermana. No tiene razones para inventar algo así. Pero tampoco tengo razones para engañarte. ¿De verdad crees que haría algo así? El silencio que siguió a mis palabras fue como un golpe en el estómago. No dijo que me creía. Tampoco dijo que no. Simplemente se levantó y se encerró en nuestro dormitorio. Mientras lo observaba alejarse, sentí una mezcla de frustración y desamparo. Mi matrimonio, que había sido mi mayor fuente de alegría, ahora estaba pendiendo de un hilo por una acusación sin fundamento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel estaba distante, y cada vez que intentaba hablar con él, evitaba el tema o decía que necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, Sofía seguía actuando como si nada hubiera pasado. Su actitud era desconcertante, amable conmigo en presencia de Daniel, pero fría y hostil cuando él no estaba. Era evidente que disfrutaba viendo cómo se desmoronaba mi tranquilidad. Aunque intenté mantener la calma y no caer en provocaciones, la incertidumbre empezó a afectarme. No solo estaba perdiendo la confianza de mi esposo, sino también la seguridad de mí misma. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y si había algo que pudiera hacer para demostrar mi inocencia. Sin embargo, lo que aún no sabía era que esta acusación era solo el principio de una conspiración mucho más elaborada. Daniel no era el tipo de hombre que solía desconfiar de mí. Durante nuestros 5 años de matrimonio, había demostrado ser alguien que valoraba la comunicación y la confianza. Pero algo en esta situación era diferente. Podía ver cómo las palabras de Sofía habían logrado impactarlo profundamente, a tal punto que su comportamiento hacia mí había cambiado drásticamente. Las cosas que antes eran normales entre nosotros ahora parecían llenas de tensión. Si recibía una llamada o mensaje, notaba cómo sus ojos buscaban mi teléfono con disimulo. Cuando le decía que iba a salir con mis amigas, siempre había un segura, o un qué planean hacer, que antes nunca estaba presente. Estas pequeñas acciones, aunque sutiles, eran un recordatorio constante de que ya no confiaba completamente en mí. Por mi parte, trataba de mantener la calma y la paciencia. Pensaba que, si lograba demostrarle con el tiempo que no había nada de qué preocuparse, todo volvería a la normalidad. Pero también estaba agotada emocionalmente. Sentía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar, siempre cuidando mis palabras y acciones para no darle motivos de dudar más. Lo más difícil de todo era ver cómo Sofía seguía presente, cada vez con más frecuencia. Parecía disfrutar de la atención de Daniel y de la distancia que había logrado poner entre nosotros. Encontraba excusas para visitarnos, desde problemas triviales como mi auto no arranca hasta pretextos más elaborados como necesito que me ayudes a elegir algo importante. Y Daniel, con su corazón bondadoso y sentido de responsabilidad hacia su hermana, siempre caía en sus trampas. Hubo una noche en particular que me marcó profundamente. Estaba preparando la cena mientras Daniel y Sofía conversaban en la sala. Ella, con su actitud despreocupada, comenzó a hablar sobre las supuestas cosas que las mujeres esconden en las relaciones. Aunque no mencionó mi nombre, sus palabras estaban claramente dirigidas hacia mí. Sentí un nudo en la garganta, pero decidí no reaccionar. Más tarde, cuando estuve a solas con Daniel, intenté una vez más abordar el tema. Daniel, necesito que hablemos de Sofía. Siento que ella... ¿Qué? ¿Ahora también es su culpa? Me interrumpió con frialdad. Mariana, creo que estás exagerando las cosas. Ese momento fue devastador. La persona que había sido mi apoyo incondicional ahora dudaba de mí y defendía a alguien que claramente estaba interfiriendo en nuestra relación. Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando ante mis ojos, y no sabía cómo detenerlo. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz, y aunque no sabía cómo, estaba decidida a encontrar una forma de demostrar mi inocencia y recuperar la confianza de mi esposo. Pasaron días, y la tensión en casa era insoportable. Cada vez que intentaba hablar con Daniel, evitaba el tema o decía que necesitaba tiempo para pensar. Sofía, mientras tanto, seguía apareciendo en nuestra casa, como si nada hubiera pasado. Su actitud era desconcertante,
amable conmigo en presencia de Daniel, pero fría y hostil cuando él no estaba. Decidí que era hora de enfrentarla. Una tarde, cuando Daniel estaba en el trabajo, la confronté directamente. Me sentí nerviosa, pero también determinada. No podía permitir que su presencia continuara envenenando mi matrimonio sin buscar respuestas claras. Sofía, necesitamos hablar. Quiero saber por qué estás diciendo mentiras sobre mí. Ella sonrió de manera arrogante, como si ya hubiera anticipado este momento y tuviera la ventaja. ¿Mentiras? ¿A qué te refieres, Mariana? Solo le dije a Daniel lo que vi. Sabes perfectamente que no viste nada porque nunca sucedió. ¿Qué ganas con esto? Su sonrisa desapareció, y por primera vez vi algo en su rostro que me heló la sangre, pura malicia. Sofía se inclinó hacia adelante, y con voz calmada pero cargada de intención, dijo: Lo que quiero es simple, Daniel merece estar con alguien que lo valore. Alguien como yo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado y mi capacidad para procesar sus palabras se diluyera. ¿Qué estás diciendo? Es tu hermano. Eso no importa. Siempre he sabido que Daniel y yo estamos destinados a estar juntos. Tú solo eres un obstáculo. Y haré lo que sea necesario para apartarte del camino. Su frialdad y determinación me dejaron paralizada. Por primera vez, entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sofía no era simplemente una cuñada entrometida, era una amenaza real para mi matrimonio. Intenté mantener la calma y no dejarme llevar por la rabia o el miedo. Eso nunca va a suceder, Sofía. Daniel y yo tenemos algo que tú nunca podrás destruir, amor y confianza. Sofía sonrió de nuevo, esta vez con desdén. ¿Confianza? Mira a tu alrededor, Mariana. Sofía no solo me había confrontado, sino que también había dejado clara su intención de destruir mi matrimonio. Aquella frialdad y seguridad con la que afirmó que yo era un obstáculo no dejaba espacio para dudas, estaba decidida a quedarse con Daniel. Sin embargo, lo que no esperaba era que su propio ego terminara traicionándola. Días después de nuestra confrontación, Sofía pareció bajar la guardia. Continuó visitando nuestra casa con la misma frecuencia, pero esta vez, con un aire de superioridad que delataba su confianza en que Daniel se inclinaría hacia ella. Yo, en cambio, comencé a observarla con mayor detenimiento, buscando cualquier indicio que me permitiera exponerla. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, Sofía cometió un error crucial. Su teléfono, que había dejado descuidadamente sobre la mesa, recibió una notificación. No suelo invadir la privacidad de los demás, pero algo en mi interior me instó a ver de qué se trataba. Al tomar el teléfono, vi un mensaje de un contacto desconocido: todo está listo. Aviso cuando termine el trabajo. El corazón me latía con fuerza. No entendía a qué se refería, pero era evidente que Sofía estaba tramando algo. Tomé una foto del mensaje con mi propio teléfono como precaución y devolví el dispositivo a su lugar antes de que ella regresara de la cocina. Decidí buscar ayuda. No podía confiar en que Daniel me creyera sin pruebas contundentes, así que contraté a un investigador privado. Le proporcioné información del mensaje y le pedí que siguiera a Sofía discretamente. Mi objetivo era claro: descubrir qué estaba planeando y exponer su manipulación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El investigador me mantuvo informada de cada movimiento de Sofía. Descubrí que se reunía frecuentemente con un hombre que no conocía. Al principio, pensé que podía ser una relación personal, pero pronto se reveló algo mucho más inquietante: este hombre había sido contratado para fingir ser mi supuesto amante. Era él quien se encargó de coincidir con Sofía en lugares estratégicos para que ella pudiera descubrirnos y alimentar las mentiras que le decía a Daniel. Cuando el investigador me entregó las pruebas, fotografías, mensajes y grabaciones, sentí una mezcla de alivio y rabia. Por fin tenía en mis manos lo que necesitaba para enfrentar a Sofía y recuperar la confianza de Daniel. Decidí esperar el momento adecuado para revelar todo. Una noche, reuní a Daniel y a Sofía en la sala de nuestra casa. Estaba nerviosa, pero también decidida. Daniel lucía confundido, y Sofía, como siempre, llevaba esa expresión de superioridad que tanto me irritaba. Tengo algo que decirles a ambos, empecé, tratando de mantener la calma. Sofía, durante semanas me has acusado injustamente de algo que nunca hice. Pero esta vez, no voy a quedarme callada. Levanté mi teléfono y mostremos las pruebas recolectadas. Las imágenes de Sofía reuniéndose con el hombre,
los mensajes intercambiados y los audios donde ella discutía los detalles de su plan llenaron el ambiente de un silencio sepulcral. Daniel observaba incrédulo, mientras el color desaparecía del rostro de Sofía. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, mirando a su hermana con una expresión de horror. «¿Es verdad todo esto, Sofía?». Ella intentó justificarse, pero las pruebas eran irrefutables. Daniel, finalmente, vio la verdad. En ese momento, comprendí que había recuperado algo más que su confianza, había recuperado mi voz y mi dignidad. Tras la revelación, el ambiente en nuestra casa quedó completamente enrarecido. Sofía abandonó el lugar entre balbuceos y excusas, pero la gravedad de lo que había hecho no podía quedar sin consecuencias. Aunque Daniel estaba visiblemente afectado por la traición de su hermana, también era consciente de que debía tomar medidas para proteger nuestro matrimonio. Esa misma noche, tuvimos una conversación larga y profunda. Por primera vez en semanas, Daniel se abrió completamente y reconoció el error que había cometido al creer en las mentiras de Sofía sin cuestionarlas. Me pidió perdón entre lágrimas, asegurando que haría todo lo posible para enmendar el daño que me había causado. Por mi parte, aunque apreciaba sus disculpas, sabía que necesitábamos tiempo para sanar. La confianza rota no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a intentarlo. Le pedí que cortara todo contacto con Sofía mientras resolvíamos nuestras diferencias. Daniel, aunque dolido por la situación, aceptó sin dudarlo. En los días siguientes, Sofía intentó acercarse a Daniel varias veces. Lo llamaba insistentemente y le enviaba mensajes, alegando que todo había sido un malentendido. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme en su decisión de alejarse de ella. Incluso cambió de número de teléfono para evitar sus constantes intentos de comunicación. Por mi parte, decidí buscar apoyo emocional. Hablé con una terapeuta para procesar lo ocurrido y encontrar maneras de reconstruir mi autoestima. También le propuse a Daniel asistir a terapia de pareja, algo que él aceptó de inmediato. Sabía que, si queríamos superar esta etapa, necesitábamos trabajar juntos y aprender a comunicarnos de manera más efectiva. Mientras tanto, el investigador privado que había contratado me ayudó a reunir toda la evidencia necesaria para tomar medidas legales contra Sofía. Aunque inicialmente dudé en hacerlo, comprendí que era necesario establecer un límite claro. Nadie tenía derecho a destruir mi vida de esa manera sin enfrentar las consecuencias. Con la ayuda de un abogado, presenté una denuncia formal contra ella por difamación y hostigamiento. Aunque no buscaba venganza, quería asegurarme de que no pudiera hacerle lo mismo a alguien más. Cuando Sofía recibió la notificación legal, finalmente dejó de intentar contactarnos. Su silencio fue un alivio, pero también una triste confirmación de que había perdido completamente la confianza y el respeto de su hermano. Con el tiempo, Daniel y yo comenzamos a sanar. La terapia nos ayudó a fortalecer nuestra relación y a establecer nuevos cimientos basados en la transparencia y el respeto mutuo. Aunque la experiencia había sido devastadora, también nos enseñó el valor de la comunicación honesta y el poder de enfrentar juntos cualquier adversidad. Hoy, miro hacia atrás y veo a una mujer que encontró su fortaleza en medio del caos. Aprendí a defenderme, a luchar por lo que amo y, sobre todo, a no permitir que nadie defina mi valor. Aunque la herida de lo ocurrido con Sofía nunca desaparecerá por completo, el camino hacia la justicia y la reconciliación me dio algo mucho más valioso, la certeza de que puedo superar cualquier obstáculo. A medida que pasaron los meses, el impacto de lo ocurrido con Sofía comenzó a disiparse lentamente, aunque las cicatrices emocionales seguían presentes. Daniel y yo habíamos trabajado arduamente para reconstruir nuestra confianza, y aunque todavía había momentos de incertidumbre, sentía que habíamos salido más fuertes de esta prueba. Sin embargo, la vida tenía una última carta bajo la manga. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sin remitente. Su contenido me heló la sangre. Eran copias de mensajes entre Sofía y el hombre que había contratado para fingir ser mi amante. Pero esta vez, los mensajes revelaban algo aún más perturbador. Sofía había planeado no solo destruir mi matrimonio, sino también sabotear mi reputación profesional. En los mensajes, detallaba cómo había intentado hacer llegar rumores sobre mí a mis colegas y superiores, insinuando que tenía relaciones inapropiadas en el trabajo. Aunque nunca llegaron a materializarse, solo el hecho de saber que había intentado afectarme de esa manera me llenó de indignación. Sofía había ido mucho más lejos de lo que imaginaba. Con esta nueva información, decidí dar un paso adicional. Contacté a mi abogado y le entregué las pruebas, asegurándome de reforzar la denuncia contra ella.
Pero también me di cuenta de algo más importante: ya no sentía miedo ni rencor hacia Sofía. Lo que sentía era compasión. Compasión por alguien tan consumido por la envidia y la inseguridad que estaba dispuesto a destruir a otros para llenar su vacío. Daniel, por su parte, también había llegado a una conclusión similar. Aunque el dolor de la traición de su hermana aún lo acompañaba, había encontrado paz en la idea de seguir adelante sin ella. Había aprendido a valorar lo que tenía, y eso incluía nuestra relación renovada. Finalmente, decidimos enfocarnos en construir un futuro positivo. Adoptamos nuevas rutinas, como escapadas de fin de semana y cenas en casa donde hablábamos abiertamente de nuestras emociones. Esos pequeños actos de conexión nos ayudaron a sanar las heridas y reforzar nuestro compromiso mutuo. Aunque el camino había sido difícil, también había sido una lección invaluable. La verdad había salido a la luz, y con ella, también nuestra fuerza como pareja. Sabíamos que siempre habría retos, pero también sabíamos que podíamos enfrentarlos juntos. Tras meses de turbulencia, Daniel y yo nos encontramos en un lugar completamente diferente al que habíamos estado. Habíamos pasado por una tormenta que amenazó con destruirnos, pero salimos del otro lado más fuertes y más unidos que nunca. Este nuevo comienzo no fue algo que sucediera de la noche a la mañana, sino el resultado de un arduo trabajo emocional y una renovada voluntad de construir algo juntos. Una de las cosas más importantes que aprendimos fue el valor de la comunicación honesta. Daniel y yo nos habíamos acostumbrado a evitar ciertos temas por miedo a incomodar al otro, pero ahora entendíamos que esas conversaciones incómodas eran necesarias para fortalecer nuestra relación. Comenzamos a hablar de nuestras inseguridades, nuestras expectativas y nuestras metas como pareja, algo que nos permitió conectar a un nivel más profundo. La terapia de pareja también jugó un papel fundamental en este proceso. Nuestra terapeuta nos ayudó a identificar patrones de comportamiento que habían contribuido a nuestra crisis y nos enseñó herramientas para manejarlos de manera efectiva. Aprendimos a escucharnos sin interrumpirnos, a validar los sentimientos del otro y, sobre todo, a trabajar en equipo para resolver los problemas en lugar de culparnos mutuamente. En cuanto a Sofía, su ausencia fue un alivio para ambos. Aunque Daniel todavía sentía un profundo dolor por la pérdida de la relación con su hermana, sabía que era lo mejor para nuestra salud emocional. Decidimos no permitir que el resentimiento hacia ella definiera nuestras vidas, y poco a poco, aprendimos a dejar ir el pasado. Durante este tiempo, también encontramos maneras de celebrar nuestro amor y nuestra fortaleza como pareja. Planeamos un viaje a la playa, algo que siempre habíamos querido hacer pero que habíamos pospuesto por una razón u otra. Ese viaje se convirtió en un símbolo de nuestro renacimiento, un recordatorio de que, incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay espacio para la esperanza y la alegría. En mi caso, también aprendí a priorizarme. Retomé hobbies que había dejado de lado, como la pintura y el yoga, y descubrí que dedicar tiempo a mí misma no solo me hacía sentir más feliz, sino que también fortalecía mi capacidad para ser una mejor esposa y compañera. Este equilibrio personal fue clave para nuestro nuevo comienzo. Hoy, al mirar hacia atrás, me siento profundamente agradecida. No por lo que sucedió, sino por las lecciones que aprendimos y las personas en las que nos convertimos a raíz de ello. Nuestro matrimonio no es perfecto, pero ahora sabemos que podemos superar cualquier adversidad si trabajamos juntos. Este nuevo comienzo no solo marcó el fin de una etapa oscura, sino también el inicio de una vida llena de posibilidades. Y aunque las cicatrices de lo vivido siempre estarán con nosotros, también lo estarán la fuerza y el amor que nos permitieron salir adelante.